Sí. ¿Cómo te llamas? Luciano Robino es mi nombre. Sí. Vino a discutir, cosa Bueno. que es No, una maravilla. a aportar. Sí. Bueno, pero es una discusión. ¿por qué no? La discusión está fantástico, es Sí, una señor. práctica saludable. El titular Con de el la- doctor Rosso, porque quiero decir que he escuchado la columna. El titular es: tenemos 10 oyentes. Acabamos de cubrir el décimo. El ¿Le doctor Rosso. avisaste a alguien que ibas a venir? No, esto se está grabando porque era. Sí. Porque Sí. me pidieron varias personas que después querían escucharlo. Porque... Y si Cristian Siga se acordó de grabarlo, se está grabando. Si no, Sí, sí, sí. sí, se está grabando. Bueno, el titular de la cátedra hasta las 5:30 de la tarde, hasta que venga la timba, es el doctor Rosso. Así que usted maneja el Yo asunto. soy adjunto. Bueno, la verdad que es un gusto de tener una persona joven, muy ligado a la parte científica, porque está estudiando física en un instituto de prestigio como el Balseiro, y que ha venido, ¿no es cierto?, no solamente a hacer su aporte, sino a pedir algunas explicaciones respecto a algunos conceptos vertidos Qué a través de la radio. Entonces, yo creo que está plenamente en derecho de ejercer esa doble función de estudiante universitario, científico y de oyente de Radio Nacional. Maravilla, una maravilla. Además te agradecemos de verdad, disculpe doctor, esta, digamos, interacción. Verdaderamente nos sentimos honrados. Ahora, como verás, la próxima vez hay que traer algo. Sí, ve. No seas Anoto para la próxima. Dale. Así, previa en una entrevista, en una charla muy amigable previa a esto de salir al aire, estábamos haciendo algunas consideraciones y pareciera ser que a través de alguna opinión vertida y algún diálogo tenido contigo, Julio, pareciera que dimos la impresión de que la física cuántica era una fe o una creencia, cosa que desde ya tenemos la obligación de decir que no es así. La física cuántica siempre la hemos presentado y la tratamos acá como una ciencia, como otra ciencia más, lo decimos, ¿no es cierto? Y que lógicamente que eso lleva la impronta personal, la creencia personal de que como condición necesaria para comprender y aceptar lo que dice la física cuántica, nosotros decimos que tiene que haber una creencia, ¿no es cierto? Previa, esta es lo que... Sí, o sea, a lo que yo en realidad de alguna manera respondo es que... a ver... Es un poco pesado hablar de creencia, o al menos de una visión científica. Hablar de creencia es una cosa muy fuerte, porque una creencia de alguna manera es algo en lo que uno, típicamente es algo en lo que uno cree, y no hay nada que lo pueda convencer de lo contrario. No puedo, perdóname si la interrupción y perdóname, a lo mejor yo puedo hacer de mediador entre estas dos cosas, porque lo conozco al doctor Rosso desde hace tiempo y sé quién es y cómo piensa. Sí. Y sé que no hay nada místico detrás de este asunto. Está bien. Me parece que a lo mejor el término es confianza, no creencia. Por ahí se ajusta un poco más la palabra ¿Ves? confianza. Entonces me parece que seguramente. lo que el doctor Rosso debe haber querido decir, a lo mejor estoy interpretando de más, pero bueno, en todo caso, es que cuando uno se mete a desarrollar un campo científico, tenés que partir de dos cosas, se me ocurre, ¿no? Y aquí ya meto yo la cuchara y ustedes díganme si la cuchara es cucharón o metí la pata. Detrás de toda investigación científica hay curiosidad y duda. Sí. Sí, se me ocurre, ¿no? Sí, sí. Pero tiene que haber en esa curiosidad algún porcentaje, algún ingrediente, algún ingrediente de confianza en lo que vas a desarrollar, digamos. Y de alguna forma sí, a ver, estoy pensando también que esto después lo van a escuchar Mariloche y a lo mejor después me van a querer matar a mí, pero... Y bueno, hay que hágase cargo, macho. Sí, no. A ver, uno de alguna manera cuando hace un experimento dice, bueno, voy a agarrar esto, lo voy a medir y uno espera que dé un resultado, porque uno tiene alguna noción de qué es lo que puede llegar a pasar en un después de una medición. En ese sentido uno tiene una confianza en la teoría, y no está mal el término confianza, e incluso
vagamente también podría ser creencia, porque en realidad lo único que uno está diciendo es: yo espero que los pasados sean similares al presente y al futuro, que es una de las suposiciones bases que uno siempre hace cuando está haciendo ciencia. Es decir, yo tengo toda esta información de todo esto que pasó antes, porque está todo apilado o recolectado, y todo esto existe, toda esta información de lo que pasó antes, y a partir de esta información que tengo antes voy a construir, voy a ver qué es lo que pasa ahora, básicamente. Ese es más o menos el quehacer el quehacer científico, o al menos el quehacer científico. En el caso de la física es un poco más concreto, es agarrar de toda esa parva de conocimiento preexistente, agarrar los más sencillos, y decir, bueno, ¿qué es lo que pasa ahora si a esta cosa que era tan sencilla lo complico así? Ajá, obtuve esto. Bueno, ¿cómo puedo hacer algo sencillo que me reproduzca este nuevo comportamiento que es distinto al anterior? Y es el mundo de las aproximaciones, que básicamente nuestra vida se dedica a hacer aproximaciones. Bueno, entonces, doctor, ¿qué se responde a eso? ¿O cómo se compadece ese razonamiento con la cuántica? Indudablemente, yo lo que quiero resaltar es que hay diferentes niveles de lenguaje, ¿no es cierto? Hay un lenguaje típicamente para la ciencia y para lo científico, y hay otro lenguaje, ¿no es cierto?, que es para la gente común, para la gente con la que uno trata todos los días. Esto no quiere decir que nosotros vamos a sostener que el primer nivel es más, sí puede considerarse superior, pero es distinto nada más que el del otro. Por ejemplo, hasta hace poco tiempo, en la definición de paradigma siempre se usaba la parte racional. No sé si está de acuerdo con eso. Sí. Que se usaba Bueno, siempre tampoco la parte tiene que racional. estar de acuerdo con todo. No, él sí, porque es su punto de vista, que tenemos que respetarlo. Sí. Y si lo hemos sentado acá es para que él exponga su punto de vista, Sí, y sí. nosotros se lo escuchemos. Si no, me hubieran dejado la puerta al otro lado. No, eso no iba a ser posible. No iba a ser posible No acá, en esta por lo menos. emisora. No, Exacto. sí. No tengo dudas de eso. Pero, por ejemplo, yo lo que le quería decir a él, y lo mismo que decimos a los demás, nosotros nos guiamos por una definición de paradigma, dentro de la cual también se tienen en cuenta las creencias. Y dentro de una creencia, un conocimiento basado en una creencia, como decía perfectamente, no tiene un experimento que lo soporte, ¿no es cierto? Exacto. Esto es así. Entonces, ahí creo que entraría también el problema de la fe, y entraríamos en la discusión entre fe, cuándo se aparta la religión de la ciencia, ¿no es cierto? Sí. Porque en un momento determinado estuvieron totalmente implicados. Y otro de los problemas que tenemos seriamente, creo que es que la cuántica todavía no tiene desarrollado plenamente un lenguaje que pueda expresar todo lo que realmente la cuántica significa. Esto es lo que nosotros No, de pensamos. hecho sí. De hecho, básicamente, el lenguaje a lo mejor no es el lenguaje, o mejor dicho, cuesta generar un lenguaje que sea fácil de aprender para el hombre de a pie. Pero el lenguaje está, y por ahí una de las cosas que uno puede discutir si son positivas o no del siglo XX en cuanto a física, es que el lenguaje del mundo natural por excelencia es la matemática, y a partir del siglo XX se vuelve cada vez más compleja esa matemática. No quiero entrar en detalles, pero... ¿Más compleja es más incomprensible? No más incomprensible, sino por ahí requiere de más tiempo de estudio. Yo hacía la cuenta hace unos meses con un amigo, y son básicamente 2 años de matemática los que uno necesita, solamente matemática, para decir, bueno, ya estoy en condiciones de poder entender el lenguaje en el que está formulada la física cuántica.
Porque si no tengo... ¿Solamente la física cuántica o todo? el No, solamente la conocimiento? física cuántica, porque hay cosas que se necesitan cosas un poquito más elementales para cosas como no me hace la palabra ahora, para la mecánica clásica, la mecánica newtoniana, lo que es mecánica racional también, no se requiere con tanto bagaje. De la misma manera tampoco para el electromagnetismo, si bien hay algunas cosas en las que son similares, no es necesario a priori el conocimiento profundo no quiero entrar en términos demasiado técnicos, pero básicamente lo que uno habla es de un álgebra, de una estructura matemática con operaciones de un determinado sistema. Luciano, a mí me parece que cuando nosotros convocamos al doctor Rosso para que haga esta columna, que empezó siendo de asistencia primaria Sí, de la salud, sí, entiendo sabés, que sí. ¿no? Y que como eres un conocedor del tema de la cuántica, nos parecía interesante, y ahí voy al meollo del asunto, ver qué le puede interesar precisamente o importar o servir al oyente de a pie, que llamamos, que somos nosotros, porque Sí. nosotros de cuántica Nada. en zapatilla, digamos, Somos comunicadores. en Sí, chinela, no, digamos. no. Entonces, cuando se habla de complejizar o de que se complejiza por lo menos los términos, Sí. lo semántico para entender la física cuántica, me parece que una de las virtudes del doctor Rosso es ponerla al servicio y al conocimiento y al entendimiento de nosotros los que estamos en chancletas. Sí, no, por supuesto. Entonces, más allá de que a mí me parece que es sumamente Claro. válida e importante la discusión de que en cuanto interviene la creencia, la Sí, confianza o la fe, digamos, dichos muy groseramente como sinónimos o símiles, me parece que eso, estoy pensando en este momento al oyente o a la oyente de este momento diciendo, a ver, ¿y Santiago? No, yo quería opinar y preguntar. No sé si me dan permiso. Para opinar no, para preguntar sí. Ah, bien. La física cuántica es una rama relativamente nueva, Sí, ¿no es cierto? efectivamente. Entonces, en ese sentido, yo creí que entendía, y después puede ser que haya entendido mal, que hace falta cierta cuestión de fe. Cuando decimos fe, lo decimos probablemente en términos de que para toda ciencia se necesita fe. Una de las cosas que ha caracterizado al siglo XX, de hecho, ha sido lo que algún autor llamó el cientificismo, que es esa racionalidad occidental que establece que la religión no sirve, así lo voy a explicar Sí. rápidamente, la religión no sirve porque son mitos, porque son falsedades, que eso puede ser verdad, pero que lo contrario a los mitos y las falsedades es la ciencia. Cuando nosotros abordamos la ciencia desde, por ejemplo, algunas cuestiones filosóficas, desde algunas perspectivas filosóficas, podemos entender que tanto la religión como la ciencia son relatos humanos. ¿Esto qué hace? ¿Hace inmediatamente que la ciencia sea mentira? ¿Esto hace que la aceleración de un cuerpo que es atraído por la Tierra no sea de 9,8 metros sobre segundo? No, no lo hace. Pero sí entendemos que para darle entidad a todo relato, ya sea científico o sea religioso, necesitamos algo de fe. En ese sentido, y como esto es una ciencia y una rama científica nueva, se necesita algo de fe, porque tenemos que dar muchas cosas por sentadas para decir, bueno, démosle para adelante. Desde ya tenemos que dar por sentado que 2 más 2 es 4. No podemos estar nunca Pero seguros pero eso no es fe. que 2 más 2 es 4, digamos. Lo tenemos que aceptar. Eso no es fe. No,
No. En un momento determinado vos crees fe o sinónimo de creer. No, 2 más 2 es 4. No creen creo que las es una tablas. cuestión de fe. Creo que Es hay comprobable, comprobaciones claro. científicas que ya se superan cuando hay nuevos conocimientos, sobre todo para los y las investigadores. Hay que empezar a hacer lo que él dijo. Hay que empezar a probar. Él es Luciano. Él es Luciano. Mucho Hay que gusto. empezar a probar con las diversas opciones que brinda la ciencia. No es que el investigador o la investigadora tenga fe. Ahí- No, para nada. Hay de todos modos algo en lo que... Y aquí seguramente Digo, ahora me van desde a... mi óptica. Perdóname, Luciano, discúlpame. la No, déjalo interrupción. explicar. Sí, discúlpame, te pido disculpas. Vos no podés entender que un investigador tenga fe, porque justamente estás utilizando ese paradigma al que yo hago referencia. No, porque yo conozco el Como la sistema... fe te suena tan religioso, No. podés aceptar que un científico tenga fe. No, y los no me científicos quiero, no tienen quiero fe. enfrentarme con vos porque no tiene sentido. Creo que acá hay un estudiante de física y el doctor Rosso que tienen su espacio y me parece que ellos son quienes tienen que hablar en este Voy caso. a contar una pequeña anécdota rápidamente. Hubo una clase de... El nombre de la materia poco importa, pero para que la gente crea que es algo importante y se asuste. Introducción a la física nuclear y de partículas. Eran unas clases tediosas. Y en una oportunidad, como no eran muy interesantes estas clases, nos quedamos afuera en el recreo discutiendo un poco sobre este aspecto epistemológico de hasta qué punto es un sistema de creencia y hasta qué punto hay una cuota de fe. Y creo que el tema es que uno de alguna manera está diciendo, bueno, esto lo compruebo con la realidad y da. O sea, veo que hay un correlato entre lo que yo creo o entre lo que yo pienso y lo que yo mido o lo que yo observo. Pero hay un momento donde hay ciertas cosas que en realidad uno nunca se pone a plantear. O sea, uno nunca se pone a dudar de si efectivamente, como todos los pasados fueron parecidos al presente, todos los futuros van a ser parecidos al pasado. O sea, es la idea de inducción, básicamente. Es una idea muy arraigada en nosotros. Y no sé si es percibida como una creencia, pero de alguna manera termina operando como una creencia. Porque nadie podría... A ver, nadie que se llame investigador podría llegar a dudar del principio de inducción. Y sin embargo no hay forma de demostrarlo. O sea, no es algo que se puede demostrar matemáticamente que... A ver, en los últimos minutos antes que nos llamen de la quiniela, para el doctor Rosso, respecto a esto que me pareció interesante, que dicho en términos más exactos corrobora, me parece que el ruido acá se metió aquí con el La palabra fe es muy fuerte. Claro, el pero- concepto de fe es muy fuerte. Sí. Confianza, creencias son claro. por ahí más amigables. De todas maneras, ¿no es cierto? Quisiera completar la idea del lenguaje, ¿no es cierto? El lenguaje utilizado por la cuántica, no tan divulgado y tampoco... Yo digo la palabra superposición cuántica. Sí. Acá en la mesa, ¿quién la entiende? Él, Yo. Odino. Claro. ¿Y es un término cuántico o no? La Es un poco superposición. más abarcativo que es meramente cuántico. Pero o sea. por lo menos cuántico. Bueno, Es útil a la cuántica, pero también Bueno. tiene superposición Vale. en Bueno, ondas está electromagnéticas. bien, pero es todas- útil. de todas Claro, pero maneras, no podés venir a hablar de eso acá porque no te vamos No, a entender no, y no. los Después oyentes dentro te van de a la- sacar. A ver, depende, porque justo la superposición es un caso en el que se puede simplificar. A ver, Superposición. déjalo terminar. Bueno, Listo. y después dentro de eso, íntimamente relacionado con eso, le hablo de colapso de la función onda. Eso sí ¿Qué ya es parece? más. Ese sí ya es más Entonces, cuántico. esto es el drama, ¿te das cuenta? El lenguaje que utiliza tiene que ser divulgado y tiene que ser conocido. Y dentro de la divulgación y del conocimiento está en simplificarlo para que sea entendido por todos. ¿Sabe que lo Entonces, entiendo, sí. doctor? Porque yo soy periodista científica y tengo que estar entre el que investiga Claro. y el
el que recepta o la que recepta. Y bueno, no se pueden utilizar terminologías pero básicas. Eso es lógico. Sí. Entonces, Y por eso lo comprendo. a eso me refiero. Seguimos discutiendo acá internamente, Fuera. debatiendo, porque nos mandaron a la quiniela. Pero pará, si tenemos un físico que nos diga qué número va a salir. No entendiste nada, pibe.